por estar conectados. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Uso de ventilación oscilatoria de alta frecuencia con volumen garantizado. ¿Dónde estamos? Drager y la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México les da la más cordial bienvenida. El webinar iniciará en tiempo Centro Ciudad de México. Para disfrutar del webinar, por favor verifique que el audio de su computador y de TIN estén activados en modo silencio. Todos los micrófonos deben de permanecer en silencio para poder disfrutar de este webinar. Por favor, escriba sus preguntas o dudas en la sección de chat. Estas serán anónimas y respondidas al final de la presentación. El gusto y el honor de presentar a la doctora María Elena del Pilar Holguín López, pediatra de neonatólogos egresado del Instituto IMSS. Cuenta con un diplomado en Administración y Desarrollo Gerencial de los Servicios de Salud, un diplomado en Docencia Universitaria, diplomado semipresencial a distancia en Investigación Clínica, instructor nacional de Reanimación Nacional, presidente actual de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México, jefe pediatra y neonatóloga del Hospital General Salvador González Errejón. Con ustedes les presento a nuestro ponente, el doctor Manuel Sánchez Luna, médico neonatólogo con amplia trayectoria en el ámbito de la medicina neonatal. Actual es director del Servicio de Neonatología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, uno de los principales hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en España. Además, ocupó importantes cargos a nivel nacional e internacional. Presidente de la Sociedad Española Neonatóloga, presidente de la sección neonatal de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Los dejo con el doctor Sánchez Luna. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción, Eliana. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes desde Madrid. Voy a compartir mi pantalla lo primero. Y antes que nada, lo que quiero es agradecer a Drager, muy especialmente a Eduardo Lalo, mi querido Lalo Nieva, la invitación que me hace de estar con todos ustedes hoy. Para mí un placer siempre colaborar con actividades docentes y formativas en México, con un país con el que me une pues una larga y enorme amistad. Bueno, sin más preámbulos, porque vamos con retraso, me pidieron que hiciera una revisión y situara dónde estamos ahora, ¿no? Con la ventilación de alta frecuencia oscilatoria con volumen garantizado. Es importante recordar que esto es una forma más de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, pero me gustaría, que tienen el guión de lo que voy a presentar, hacer una introducción de cómo son los principios de funcionamiento de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, por si acaso alguna persona tiene todavía alguna duda de cómo funcionan estos equipos. ¿Cuál es el concepto de volumen garantizado, asociado fundamentalmente a la ventilación oscilatoria? Una propuesta que hemos hecho ya hace años de protección del pulmón inmaduro con esta modalidad y los resultados clínicos en el momento actual de esta forma de ventilación. Bien, antes de iniciar, he de recordar que tengo en relación con la empresa Drager desde el punto de vista de asesoría en distintas actividades y algunas conferencias y charlas como la que tengo en este momento. Asesoría también con otras empresas relacionadas con apoyo y ventilación neonatal. Bueno, los principios de funcionamiento yo creo que los tenemos claros. La ventilación de alta frecuencia es una forma por la cual, mediante una presión continua de distensión de la vía aérea, somos capaces de mantener el pulmón estable, reclutado, con su volumen residual funcional quieto, de tal manera que todas las unidades funcionales están abiertas
están, por lo tanto, con gas y están perfundidas, y utilizamos el envío mediante estas ondas que podemos ver aquí de flujo hacia adentro y hacia afuera en lo que es la vía aérea conectada con el paciente, unas ondas de oscilación que transmiten un movimiento de las moléculas del gas que hay dentro del pulmón, generando pequeños impulsos de presión, como pueden ver aquí, que van a dar lugar al movimiento de volúmenes corrientes que son siempre inferiores al espacio muerto anatómico. Por lo tanto, volúmenes que no intervienen en el intercambio gaseoso, simplemente lo que hacen es transmitir una onda de presión que se transmite desde la zona proximal de la vía aérea hasta la zona distal. Por lo tanto, y de forma esquemática, aquí pueden ver, es un tubo en flujo continuo conectado a los pulmones, en nuestro caso de un recién nacido, en el que se intercala en el momento en el que hacemos este flujo continuo, una zona donde un sistema de movimiento de oscilación generado bien por un pistón, bien por una membrana, bien por un dispositivo de oscilación, va a crear unas ondas que van a provocar este desplazamiento de estas ondas que se va a transmitir directamente a los pulmones. Bien, nosotros podemos generar esta oscilación y estas ondas que se van a transmitir hasta los pulmones de una manera bastante sencilla, sobre todo en el recién nacido, algo más complejo en los pulmones de lactantes mayores o de adultos por el tamaño y la distancia. Estas ondas se transmiten de forma excelente precisamente por la corta distancia que hay desde la zona proximal del pulmón hasta las zonas distales. Importante también recordar que esta oscilación va a generar este desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, evitando un atrapamiento masivo que podría llegar a ocurrir dentro de los pulmones del bebé. Por lo tanto, y aquí podemos ver la diferencia. Estos son dos modelos experimentales. A la izquierda, cómo haríamos el reclutamiento. Este es en el caso de unos pulmones de ratita colapsados. Aplicamos presión positiva mediante ventilación convencional y pueden ver cómo bruscamente este pulmón se abre, este pulmón se recluta y podemos ver el movimiento de gas entrando y saliendo dentro de los pulmones, lo que llamamos ventilación tidal. El gas tidal, el gas corriente, del volumen corriente, sí entra dentro de los pulmones y forma parte del intercambio gaseoso. Aquí a la derecha pueden ver cómo, a diferencia de la ventilación tidal, la ventilación de alta frecuencia va generando este aumento progresivo de la presión dentro de la vía aérea y, como ven, va generando este reclutamiento, esta entrada de gas dentro del pulmón de forma constante, de tal manera que se crea un volumen residual funcional. Y pueden ver cómo oscila este pulmón por la transmisión de estas ondas de oscilación que ven que son capaces de generar este desplazamiento molecular. Bien, por lo tanto, hay dos mecanismos. Por un lado, generamos presión continua de distensión en la vía aérea, el pulmón entra en volumen residual funcional y, por lo tanto, en reposo, reproduciendo la situación de volumen en reposo intrauterino con líquido pulmonar, y, sin embargo, aplicamos estas ondas de oscilación que son las que van a modificar, precisamente van a generar este desplazamiento de gas y de moléculas de forma continua dentro de la vía aérea y son las que van a provocar el lavado de CO2. Por lo tanto, de forma, vamos a llamarlo, más parecida a lo que ocurriría a la ventilación dentro del útero de uno de nuestros bebés, el pulmón queda estático, queda en volumen residual funcional y, como pueden ver, esta oscilación es la que va a ser capaz del lavado de carbónico. Tradicionalmente se han utilizado equipos muy potentes que no controlaban o que no medían este volumen corriente que se generaba durante la ventilación de alta frecuencia. Y bueno, había grupos que siempre promovían que a mayor potencia, mejor siempre. Bueno, esto evidentemente ha sido algo contra lo que hemos luchado diferentes grupos en los que pensábamos que lo más importante de la ventilación de alta frecuencia era conocer perfectamente esa generación de ese volumen corriente en alta frecuencia que es inferior al espacio muerto anatómico para saber de verdad en qué manera o de qué manera ocurría la ventilación pulmonar. Bien, no ha sido hasta que no se han
usado los nuevos equipos, y digo nuevos que ya tienen algunos de ellos más de 20 años, nuevos equipos de ventilación neonatal con sensores precisos de flujo, con microprocesadores, cuando hemos empezado a saber y hemos conocido realmente cómo son esos microvolúmenes pulmonares o microvolúmenes corrientes que se generan en alta frecuencia, cómo son en cuanto a su tamaño. Porque sabemos que el lavado de CO2 va a depender en la ventilación de alta frecuencia precisamente de la cantidad de gas tidal de alta frecuencia que se genera en cada ciclo de oscilación. Bien, el avance de la tecnología ha hecho que en ventilación convencional se pudiera disponer de un sistema de control del volumen corriente de la ventilación convencional, un sistema inicialmente llamado ventilación con volumen objetivo, hoy ya generalizado con el nombre de volumen garantizado, por el cual los respiradores en ventilación convencional mantienen en flujo continuo un cambio en la presión inspiratoria pico en función de la cantidad de gas tidal que sale de la vía aérea del paciente. De tal manera que el equipo, nosotros podemos prefijar un volumen de gas corriente, de gas tidal que queremos en cada ciclo respiratorio, el equipo lo va a medir, el equipo va a modificar ciclo a ciclo la presión inspiratoria máxima para que este gas sea el que nosotros hemos prefijado. Esto ha supuesto en los últimos años un enorme avance en la ventilación neonatal hasta el punto de que hay suficiente evidencia de que esta forma de ventilación reduce la mortalidad, reduce la displasia broncopulmonar y aún más reduce el tiempo de ventilación y complicaciones graves como son la hemorragia intracraneal. Hoy prácticamente todos los equipos que se utilizan para la ventilación neonatal usan una modalidad más o menos parecida a esta que estoy comentándoles, de volumen garantizado con sincronización del disparo del respirador por el inicio de la respiración neonatal. Como les digo, esta forma de ventilación ya hay suficiente evidencia. Esto es un metaanálisis del año 19 donde pueden ver cómo realmente el uso de volumen garantizado en estos sistemas son capaces de reducir de forma significativa la displasia broncopulmonar o muerte. Pero también tenemos datos que sugieren, y esto también, de nuevo, en este mismo metaanálisis de Jensen, cómo la ventilación de alta frecuencia frente a la ventilación convencional es capaz de reducir la displasia broncopulmonar en supervivientes. Bueno, entraremos un poco en detalle para pensar por qué puede la ventilación de alta frecuencia ser de alguna manera más protectora del pulmón inmaduro que la ventilación convencional. Bueno, voy a intentar repasar los prácticamente 15 años que llevamos trabajando en investigación en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado y exponerles, en principio, por qué hemos trabajado en esto, en segundo lugar, nuestros primeros estudios, luego la aplicación de las técnicas de ventilación de alta frecuencia como protección pulmonar y nuestros resultados clínicos. Bueno, como les he comentado, el uso de ventilación con volumen garantizado en ventilación convencional supuso un avance extraordinario en el manejo y el cuidado de los recién nacidos con distrés respiratorio, muy especialmente de los niños más prematuros. Bien, también lo hemos aplicado en todo tipo de ventilación y hoy ningún niño recibe ventilación no sincronizada y sin volumen garantizado en nuestras unidades neonatales. Bueno, pues aplicando esta misma filosofía, se trasladó la posibilidad de que durante la ventilación de alta frecuencia el equipo también generara un volumen corriente de alta frecuencia en función de cambios en delta de presión, en la amplitud de la presión que genera el oscilador. De tal manera que al oscilador le podemos prefijar un volumen corriente de alta frecuencia X y este equipo lo que va a hacer es modificar delta de presión ciclo a ciclo para mantener constante precisamente este volumen corriente de alta frecuencia. ¿Qué ventajas puede tener esto? Pues evidentemente lo iremos viendo. La primera y la más importante, que podemos controlar de forma directa el lavado de CO2 sin modificar nosotros delta de presión, sino directamente ajustando el volumen corriente de alta frecuencia. Por primera vez se podía, por lo tanto,
ir directamente a la ventilación alveolar en ventilación de alta frecuencia de una manera semejante a la ventilación convencional. Bueno, los primeros estudios que empezamos ya en el año 2013 pueden ver cómo en el laboratorio confirmamos cómo podíamos controlar de forma muy precisa el volumen corriente de alta frecuencia en nuestros respiradores con esta forma de volumen garantizado. Para que vean en esta gráfica, esto es el efecto que tiene la modificación de la frecuencia respiratoria en hertz, en hercios, desde 5 hasta 15, por ejemplo, sobre la generación del volumen corriente de alta frecuencia en un respirador, en un oscilador, sin utilizar el volumen garantizado. Bueno, pues pueden ver cómo, si vamos subiendo la frecuencia en hertz, el volumen que se genera va disminuyendo progresivamente. Y esto es lo que ha ocurrido tradicionalmente desde los primeros años que se utilizaban osciladores, que para generar un mayor lavado de CO2 había que utilizar frecuencias bajas, fundamentalmente en niños más mayores, para que pudiera precisamente generarse volúmenes corrientes de alta frecuencia mayores y, por lo tanto, una mayor transmisión de la onda y, por lo tanto, un mayor lavado de CO2. Bueno, pues pueden ver que en el momento que iniciamos esta forma de ventilación con el volumen garantizado, ahora el volumen es constante independientemente de la frecuencia que generemos. Bien, esto es lo que hace que nosotros ahora podamos directamente modificar el volumen tidal para lavar más o menos CO2. Bueno, esto es la primera publicación que apareció en medicina acerca del efecto de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en un modelo experimental de lechones recién nacidos de prácticamente 2 días, en los cuales, en una situación de una fisiología respiratoria pulmonar normal o después, esta barra con el nombre VAL representa, después de disminuir la distensibilidad al lavar el surfactante, podíamos ver cómo el CO2 se podía modificar directamente simplemente ir subiendo el volumen corriente de alta frecuencia. Aquí pueden ver cómo de 2 mililitros a 2,5 a 3 mililitros por kilo de volumen corriente en alta frecuencia durante la ventilación, estando constante la frecuencia en 10 Hz, pueden ver cómo claramente se lava más carbónico. Y bruscamente, si nosotros quitamos el surfactante y hacemos que la situación respiratoria de sus pulmones cambie a una distensibilidad muy baja, pueden ver cómo el equipo mantiene constante esa PCO2 independientemente de esta situación de baja distensibilidad. ¿Qué ha hecho el equipo? Pues el equipo lo que ha ido haciendo es, según hemos ido subiendo el volumen corriente de alta frecuencia, ha ido subiendo delta de presión para mantener precisamente constante ese volumen corriente de alta frecuencia. Y ha equilibrado, precisamente después de la situación de baja distensibilidad pulmonar, ha equilibrado delta P para mantener constante el volumen corriente de alta frecuencia. Bien, en un modelo algo más sofisticado, al año siguiente quisimos conocer cómo se transmitía delta de presión y el impacto de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en un modelo artificial de pulmón con infusión continua de CO2 y localización de 3 presiones: a nivel proximal, en el tubo endotraqueal y dentro del pulmón. ¿Qué queríamos ver? Cómo se transmitía precisamente ese delta de presión, preocupados inicialmente en que si el equipo tenía que subir mucho delta de presión, este delta de presión, para mantener constante el volumen corriente, podía llegar a transmitirse dentro de los pulmones. Bien, utilizamos una computadora para ver el efecto del lavado de CO2 en función de la forma de ventilación que usábamos. Bien, recuerden que en ventilación de alta frecuencia, el lavado de CO2 se mide en función del volumen corriente de alta frecuencia al cuadrado multiplicado por la frecuencia en Hertz. Por lo tanto, el impacto de mínimos cambios en el volumen corriente de alta frecuencia es muy importante en el efecto del lavado de carbónico. A mayor volumen corriente de alta frecuencia o a mayor frecuencia en Hertz, va a haber un aumento del lavado de CO2. DC2 es el marcador, por lo tanto, y cuando este aumenta, hay un mayor lavado de CO2 en los pulmones de nuestros pacientes. Bueno, pues aquí pueden ver en este modelo, en los puntos blancos, sin volumen garantizado, como cuando yo aumento la frecuencia, claramente la eficacia
del lavado de CO2 va disminuyendo, lo que ocurría antiguamente con los equipos antiguos sin volumen garantizado, que había que tener en algunas situaciones volúmenes más altos a base de disminuir la frecuencia de oscilación. Bien, ahora con el volumen garantizado pueden ver cómo yo puedo ir subiendo la frecuencia con ese volumen constante y fíjense cómo según voy subiendo la frecuencia lavo más CO2. Bien, esto es el gran avance porque lo que realmente hace es que nosotros utilicemos estos equipos de una manera muy parecida a los equipos de ventilación convencional. ¿Y qué ocurre con las presiones? Pues fíjense, aquí en blanco está la presión que se genera a nivel proximal, delta, en verde y en este color rosado, dentro de la vía aérea o del pulmón. Bien, cuando vamos subiendo la frecuencia de 5 a 10 o 20 Hz, pueden ver cómo en blanco la presión proximal delta aumenta para generar precisamente ese volumen corriente de alta frecuencia. Sin embargo, las presiones dentro del pulmón no se transmiten. Por lo tanto, este es un importante estudio que demuestra cómo no hay transmisión de esa presión delta y, por lo tanto, no hay riesgo de que esta presión pueda de alguna manera generar barotrauma dentro del pulmón neonatal. Bien, se nos ocurrió y pensamos, si nosotros utilizamos un volumen corriente tan chiquito y sabemos que el daño inducido por el ventilador tiene mucho que ver con el volumen corriente que se genera durante la ventilación, el empleo de la ventilación de alta frecuencia podría ser protectora precisamente del pulmón inmaduro. Y además, la ventaja de que nosotros vamos a tener el pulmón reclutado con un volumen residual funcional constante. Y eso va a reducir, por lo tanto, también el daño pulmonar al evitar zonas de sobredistensión y zonas de atelectasia pulmonar. Bien, pero no solo eso. Si nosotros con la ventilación de alta frecuencia somos capaces de modificar el lavado de CO2 directamente con la frecuencia respiratoria, podríamos utilizar entonces volúmenes corrientes extraordinariamente bajos, mucho más bajos de lo que se emplearon antiguamente, y utilizar para compensar frecuencias más altas. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y lo primero fue revisar la literatura científica y esta es una revisión Cochrane publicado por Philip Coles, buen amigo, en el año 2013, donde pueden ver cómo ensayos clínicos en que comparaban el uso de ventilación de alta frecuencia oscilatoria frente a la ventilación convencional, recién nacidos prematuros, de forma inicial, vieron que no había al final más que una tendencia a que la ventilación de alta frecuencia fuera protectora frente a la convencional en el desarrollo de displasia broncopulmonar o muerte. Pero si se dan cuenta y se fijan, hay dos estudios muy importantes y que llevan el peso del metaanálisis, el estudio de Corney en el año 2002 y el estudio de Johnson, el estudio llamado UK Trial, en el que en ambos estudios realmente hay un efecto algo paradójico. Fíjense cómo el estudio de Corney ve una tendencia a este efecto significativo a que la ventilación de alta frecuencia fuera protectora. Revisamos el estudio de Corney y nos llamó la atención que en este estudio se emplearon frecuencias en Hz superiores a 10 Hz. Por lo tanto, muy probablemente con volúmenes tidales más bajos. Sin embargo, en el estudio de Johnson se utilizaron frecuencias tradicionalmente más bajas, las que se utilizaban habitualmente, que eran frecuencias de 10 Hz. Bien, este es el estudio de Johnson, el UK Trial, donde pueden ver cómo no había ventajas claras de utilizar la ventilación de alta frecuencia frente a la convencional. Pero lo más interesante es que estos investigadores siguieron a los niños durante 14 años y vieron que aquellos niños que estuvieron en ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en comparación con los niños que estuvieron en ventilación convencional, tenían de forma significativa mejor función pulmonar. De alguna manera, aunque el efecto no fue significativo en cuanto a menor muerte o displasia, sí los supervivientes tenían una mejor situación respiratoria a los 10-14 años. Bien, había aquí algún efecto que no se vio en este estudio, en el UK Trial. Nos llamó mucho la atención, personalmente, además, que este estudio, cuando se publica en el año 2002, aparece una tabla en la publicación online, no en la publicación en paper, en la que comparan
la respuesta a la ventilación de alta frecuencia en función de distintos equipos de ventilación. Bueno, pues pueden ver cómo la respuesta es distinta. Cuando se utilizaron equipos muy potentes, con generación de volúmenes tidales muy altos, como este equipo que está aquí, pueden ver cómo estos niños tuvieron 5 veces más riesgo de fallecer o desarrollar enfermedad respiratoria crónica en comparación a los niños en los que se utilizaron equipos donde los volúmenes corrientes fueron más bajos. Bien, esta filosofía de aquellos años en que a mayor potencia, mayor eficacia, claramente se descompensaba hacia que a mayor potencia, mayores volúmenes, mayor trauma y mayor daño pulmonar. Por lo tanto, empezamos a trabajar en este concepto, como les he dicho, si reducimos al máximo y encima podemos controlar ese volumen tidal de alta frecuencia, ese volumen corriente de alta frecuencia, para fijarlo en el volumen más pequeño y compensamos con frecuencias más altas, podríamos tener mayor protección pulmonar. Así que lo primero que hicimos fue irnos al laboratorio. Es un excelente trabajo de la doctora Noelia González Pacheco en nuestro laboratorio, donde durante 12 horas realizó ventilación de alta frecuencia con 2 estándares distintos. En ambos grupos, ventilación de alta frecuencia con el volumen controlado, volumen garantizado, pero en un grupo utilizando las frecuencias clásicas de 10 Hz y volúmenes clásicos, volúmenes corrientes, pero en otro grupo, de forma aleatorizada, miramos 20 Hz con micro volúmenes pulmonares, comparados con los de 10 Hz durante 12 horas. Bien, después miramos sus pulmones y aquí pueden ver algo que nos sorprendió muchísimo. En la parte de la izquierda, los pulmones de los animalitos que estuvieron durante 12 horas con 10 Hz y los volúmenes clásicos de alta frecuencia, y pueden ver cómo el daño pulmonar es un daño muy importante. Hay reacción inflamatoria, el pulmón está hepatizado, hay rotura y hay zonas de atelectasia y zonas de sobredistensión pulmonar. Sin embargo, los animales que estuvieron durante 12 horas con volúmenes mucho más pequeños, pero la frecuencia elevada en 20 Hz, los pulmones prácticamente estaban muy parecidos a un pulmón sano. Aplicamos un score pulmonar y con un grupo control de ventilación convencional confirmamos cómo aquellos animales que estuvieron con 20 Hz durante 12 horas tenían de forma muy significativa mucho menos daño pulmonar que los animales que estaban en 10 Hz o los animales que estaban en volumen en ventilación convencional. Bueno, recientemente y trabajando con la Facultad de Ciencias Biológicas, Paula Losada, dentro del grupo del profesor Pérez Gil, muy buen amigo, hicimos y le preguntamos cómo, de alguna manera, esta forma de ventilación que estábamos describiendo de frecuencias muy altas con volúmenes muy pequeños, que ya habíamos visto que era protectora, afectaba o no afectaba no solo a la histología del pulmón, sino también a la funcionalidad del surfactante. Bueno, he de decir que ellos fueron al principio un poco, tenían la duda, como buenos investigadores que son, y empezaron este estudio mirando la función del surfactante en estos 3 grupos de animales. Hicimos este estudio y comparamos de nuevo 10 Hz frente a 20 Hz y en ventilación convencional utilizando lo que se llama un surfactómetro de burbuja captiva, donde ellos vieron cómo la función del surfactante se mantuvo de forma significativamente mucho mejor en el grupo de animales en el que se utilizaron 20 Hz con volúmenes más pequeños. Bien, esto se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Como pueden ver, fue un hallazgo extraordinariamente importante porque no solo vimos que la función del surfactante en estático era mejor, sino que también vimos cómo la función dinámica del surfactante pulmonar se preservaba mucho mejor. Por lo tanto, la ventilación de alta frecuencia, algo que se había previsto ya y se había comentado, protege de la función pulmonar en el distrito respiratorio del recién nacido, pero la protege todavía mucho más en las formas en que utilizamos ventilación con frecuencias muy altas y volúmenes todavía mucho más pequeños. Bien, este año este mismo equipo ha presentado recientemente en Alicante, hace apenas un mes,
Los resultados del impacto de la función sobre el componente fosfolipídico del surfactante pulmonar, y de nuevo demuestra cómo la ventilación de alta frecuencia a frecuencias muy altas y volúmenes más pequeños, Paula Losada de nuevo ha presentado y ha demostrado cómo el componente fosfolipídico está respetado mucho más en esta forma de ventilación de alta frecuencia con volúmenes muy pequeños. Y no solo eso, se ha llevado el primer premio de investigación del Congreso Europeo y estamos extraordinariamente orgullosos de estos resultados. Espero que se publiquen pronto para que todos los puedan compartir. Por lo tanto, no solo tenemos un efecto protector estático sobre la histología del pulmón, tenemos un efecto protector sobre la función y la funcionalidad del surfactante y, sobre todo, de la función del componente fosfolipídico. Bien, empezamos con esta filosofía a utilizar esta modalidad de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, con frecuencias muy elevadas y volúmenes muy pequeños, en las formas más graves de distrés respiratorio de nuestros recién nacidos. Y, de nuevo, Noelia González Pacheco utilizó esta forma, esta nueva estrategia de llevarlos hasta las frecuencias más altas con los volúmenes más chiquitos en un grupo de niños con distrés respiratorio relacionado con la prematuridad que estaban necesitados de ventilación mecánica agresiva. Bien, este es el primer estudio que se publicó en bebés en el año 2016. Es un estudio en el que hemos demostrado que se puede utilizar esta estrategia. Como digo, inicialmente se llevó a los niños a la estabilidad en ventilación clásica de alta frecuencia con 10 Hz y a partir de ahí los estabilizamos y los llevamos a la frecuencia más alta con los volúmenes tidales más chiquitos, tanto en bebés de menos de 32 como de más de 32 semanas de gestación, con intervalos de peso, como pueden ver, bastante pequeños, niños desde los 500 gramos hasta aproximadamente, como pueden ver aquí, en función de la edad gestacional, alrededor de los 1.500 gramos o más de 2.000, como pueden ver aquí. Bueno, y aquí les traigo los resultados, donde pueden ver cómo después de la estabilización, al llevarlas a frecuencias más altas, de media 11 a media 18 Hz, los volúmenes corrientes de alta frecuencia significativamente más bajos, vemos cómo la DC2 se mantuvo constante y vemos cómo mejoró en cuanto a la menor necesidad de oxígeno y un mejor lavado de carbónico. Y ya nos llamó la atención en este estudio que cuando subíamos mucho la frecuencia, delta P no subía demasiado. Pero no solo eso, es que el DC2 no solo no subía, sino que en algún caso era menor. Bien, no quiero en esta conferencia comentarles, pero después de esto hicimos varios estudios en el laboratorio y describimos cómo por encima de 15 Hz normalmente encontramos lo que se llama frecuencia de resonancia, donde el efecto de la ventilación de alta frecuencia a frecuencias muy altas es todavía mucho mayor para el lavado de carbónico que a frecuencias más bajas. Por lo tanto, a mayor frecuencia todavía es necesario mucho más pequeño, o sea, volúmenes corrientes de alta frecuencia más pequeños que de forma habitual. Aquí pueden ver cómo ese descenso de 2,2 a 1,5, 1,7, ese mantenimiento del delta P, y en el lavado de carbónico se puede ver cómo hay una mejoría de la situación del lavado de carbónico en estos bebés. Bien, y no solo eso. Nosotros vemos cómo si hacemos una relación, una curva entre frecuencias, aquí lo tienen en Hertz, y volúmenes, a menor volumen podemos ver cómo lo podemos mantener con frecuencias respiratorias más altas. Realmente lo que hacemos es llevar de esta situación de volúmenes estándar clásicos de ventilación de alta frecuencia a esta otra, con frecuencias mucho más altas y volúmenes más chiquitos. Bien, Gonzalo Solís, también de nuestro departamento, cuando estuvo con nosotros, hizo una revisión de todos los niños que habíamos tratado con esta modalidad en función de un distrés respiratorio grave y de su edad gestacional, y pueden ver que la hicimos fundamentalmente por edad gestacional en los bebés más chiquitos, en los menores de 28 semanas. Aquí puede ver que la gran mayoría eran bebés de 23, 24, 25 o 26 semanas de gestación. Bien, estas son las características de los niños en función de la frecuencia en Hertz.
La mayor frecuencia, la pueden ver, fue en niños con un peso medio de 500 gramos, 24 semanas de edad gestacional y de forma muy precoz. Los criterios eran que cuando nosotros veíamos que la necesidad de presión inspiratoria máxima, pico de presión, para mantener el volumen corriente en ventilación convencional era alto, y luego les dije los criterios, pasábamos enseguida a ventilación de alta frecuencia con esta modalidad. Y como pueden ver, en bebés tan chiquitos como 500 gramos se pudo hacer ventilación de hasta 20 Hz. Y la relación entre la frecuencia y los Hz la tienen aquí. Podemos ver cómo con frecuencias tan altas como los volúmenes tidales de alta frecuencia son tan chiquitos como de 1,12 mililitros por kilo. Y a medio kilo, por supuesto, significan 0,5, 0,6, 0,7 mililitros totales de volumen corriente en alta frecuencia. Volúmenes que hasta ahora no se habían descrito en la ventilación de alta frecuencia en nuestros niños. Bien, y pueden ver cómo Gonzalo hizo esta curva que es sinusoidal, de tal manera que los volúmenes son mucho más altos a frecuencias, como pueden ver, más bajas y claramente disminuyen de forma muy significativa cuando nos acercamos a frecuencias tan altas como más de 15 Hz, sobre todo en el rango de 18, 19 o 20 Hz. Bien, este es el estudio de Paula y quiero ir a otro aspecto que es muy importante en la ventilación de alta frecuencia, con o sin volumen garantizado, pero muy especial en volumen garantizado, que es mantener bien reclutado el pulmón de nuestros bebés para dejarlos en un volumen residual funcional constante. ¿Cómo se hacía esto? Pues tradicionalmente la doctora Anne Deger publicó en el año 2006 que para conseguir esta apertura del pulmón deberíamos hacer incrementos de la presión media cada 2-3 minutos hasta que tuviéramos un salto en la oxigenación. Ese momento se define como presión de apertura, después se bajaba la CO2 y bajábamos lentamente la presión media en la vía aérea hasta detectar un descenso en la presión media, definiendo entonces la presión de cierre del pulmón. La vuelta a la reapertura y dejar 2 centímetros de agua por encima de la presión de cierre hacía que tuviéramos el pulmón de forma constante. Sin embargo, y aquí pueden ver cómo tradicionalmente lo hemos hecho, este es el pulmón de uno de nuestros niños con un distrés respiratorio de prematuridad, lo que antiguamente se llamaba membrana hialina, que ahora ya desde los años 90 ya no lo llamamos así, y pueden ver cómo la subida de la presión media hace que mejore, se abra el pulmón y podamos bajar la fracción inspirada de oxígeno de una manera muy significativa. Bien, aquí pueden ver de nuevo otro de nuestros casos, la subida de la presión media es capaz de mantener esa mejor oxigenación y descender la CO2 progresivamente, manteniendo constante el volumen tidal. Bien, en caso de lesión por daño en el pulmón con fuga aérea, esta apertura la hacemos con presiones medias que subimos mucho más bajas, pero a veces suficientes, como pueden ver, estos pequeños incrementos de la presión media para descender la fracción inspirada de oxígeno. Pero claro, nos dimos cuenta de que esto no siempre es así. Si el pulmón no responde a esa apertura con una mejoría de la oxigenación, en teoría estamos ciegos y vamos a seguir subiendo la presión y la presión. Claro, nosotros vimos que en volumen garantizado con alta frecuencia, de repente, cuando el pulmón se abre, delta de presión desciende. Y si seguimos aumentando la presión media de la vía aérea, llega un momento en que ese pulmón empieza a sobredistenderse y delta de presión ya no solo no desciende, sino que puede aumentar. Por lo tanto, quisimos con esta teoría, y esto es un estudio hecho por Ana Rodríguez Sánchez de la Blanca, de nuestro equipo también, en el año 2020, en el laboratorio, hacer 2 estudios. De nuevo, en pulmones de rata, fuimos aplicando distintos incrementos de presión media en la vía aérea y midiendo con volumen garantizado de alta frecuencia los cambios en delta P. Y pueden ver cómo cuando el volumen está todavía chiquito, colapsado, no está todavía reclutado el pulmón, delta P va disminuyendo. Y llega a un punto en que ya no disminuye más, se mantiene estándar o estable o puede llegar a aumentar. Este es el punto, en este caso de 14 Hz,
que lo pueden ver aquí entre estos 14 y 26, este punto es el punto en el que el pulmón ya está reclutado y un incremento mayor de la presión en la vía aérea no va a generar un mayor descenso de delta P ni mejoría. Y utilizando esto, por lo tanto, el cambio en delta P, podemos evitar la sobredistensión pulmonar. Bien, quisimos correlacionarlo en un animal completo con la oxigenación y vimos exactamente lo mismo. Según vamos aumentando la presión media en la vía aérea, en un pulmón con distrés respiratorio sin surfactante, pueden ver cómo delta de presión va bajando y llega un momento en que ya no baja más. Y ese momento se correlaciona claramente con el momento en que ya no mejora más la oxigenación en el animalito. Por lo tanto, describimos este nuevo método de medición y de búsqueda del reclutamiento pulmonar con ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Y aquí lo ven como en nuestros bebés, cuando nosotros hacemos este incremento en la presión media en la vía aérea, ven como delta P bruscamente disminuye y se mantiene luego constante y permite que nosotros vayamos ajustando la presión media en la vía aérea, evitando la sobredistensión pulmonar. Durante todo este tiempo, ya que está con volumen garantizado, esto no va a generar cambios en el volumen vital. Bien, teníamos la duda porque un paper apareció diciendo que el volumen garantizado podía generar un trastorno en la perfusión cerebral, algo que era ilógico y no tenía mucho sentido, pero quisimos ir al laboratorio de investigación y Alba y María Arriaga, con Noelia González Pacheco y el equipo que ven aquí, nos fuimos y quisimos ver los cambios en la perfusión y oxigenación cerebral en un modelo experimental con y sin volumen garantizado. Bueno, y demostramos cómo el uso o la aplicación del volumen garantizado no afecta o no daña a la perfusión cerebral. Por lo tanto, nos quedamos muy tranquilos de que este método, en resumen, es eficaz, se puede utilizar, puede proteger el pulmón mucho más que la ventilación convencional y desde luego más que la ventilación de alta frecuencia a frecuencias clásicas de 10 Hz y desde luego no afecta a la perfusión cerebral. Bueno, esto es la situación en la que estamos. Hemos querido ver en el seguimiento de nuestros niños cómo están comparando antes y después de utilizar esta nueva estrategia. Para ello, de nuevo, Gonzalo Solís hizo un seguimiento de los primeros bebés en los que utilizamos esta estrategia en 2 cohortes distintas, como pueden ver, comparando antes y después. No hay diferencias significativas entre ambas, salvo algo más de coriamnionitis en la segunda, pero lo que más nos llamó la atención que en el seguimiento de estos niños a los 2 años vimos que no había diferencias importantes en cuanto a la función pulmonar, la supervivencia o la función pulmonar, pero sí vimos algo que nos llamó mucho la atención, que desde luego los niños que habían estado con esta modalidad de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, con frecuencias muy altas, tenían mejor supervivencia libre de sintomatología o de tratamientos respiratorios a los 2 años. Y esto fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, esto nos ha animado a, desde luego, recomendar y seguir utilizando esta estrategia ya desde hace unos cuantos años en nuestros niños. Bien, publicamos ya hace unos años cuáles son nuestros criterios de uso de ventilación de alta frecuencia. Por supuesto, iniciamos siempre ventilación no invasiva, evitamos la intubación en todos nuestros bebés, pero cuando la ventilación no invasiva fracasa y precisan intubación, si los bebés precisan para mantener la ventilación alveolar presiones de más de 15 centímetros de agua milibares en niños de menos de 1000 gramos, o 15, 17, 1500, aquí tienen distintos pesos y distintas presiones, enseguida pasamos a ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado y hacemos la estrategia de la mayor frecuencia posible y el menor volumen posible para mantener, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, en el bebé más inmaduro, para mantener o evitar el daño pulmonar. Esto lo extendemos a la mayoría de los niños. Evidentemente, cuanto más grande es el niño, más difícil es subir la frecuencia porque la generación del volumen vital es mucho menor. Por lo tanto, esto es muy eficaz y muy fácil en niños muy chiquitos en cuanto a su tamaño de pulmón y más complejo, como siempre ha sido así en alta frecuencia, en bebés mayores.
Por supuesto, siempre que hay fuga aérea, porque como bien saben y recordarán, la presencia de fuga aérea desaparece cuando pasamos a ventilación de alta frecuencia prácticamente. Por lo tanto, si hay enfisema intersticial, neumotórax o neumomediastino, enseguida pasamos a ventilación de alta frecuencia. Ya no vemos, hace años que no vemos cuadros de hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, pero es una indicación clara, al igual que la hemorragia pulmonar atelectasias, y sí lo utilizamos fundamentalmente en cuadros de hipoplasia pulmonar, porque como saben, la ventilación de alta frecuencia es mucho más eficiente para lavar CO2 que la ventilación convencional, y muy especialmente en el pulmón hipoplásico, donde un volumen tidal excesivamente grande en ventilación convencional lo único que va a hacer es dañar más todavía el pulmón de estos chiquitos y generar más complicaciones. Bien, esta es la estrategia de nuestro servicio en ventilación global. Siempre ventilación con volumen garantizado, es decir, que utilizamos estos equipos de forma continua desde hace ya bastantes años. Volumen garantizado, ventilación sincronizada. Si el paciente puede controlar el volumen minuto, estos bebés están todos en PSB con volumen garantizado para que sea la frecuencia respiratoria del bebé y nosotros ajustamos el volumen corriente quien mantenga el volumen minuto. Si el paciente no puede o no debe, o estamos en fase de destete en niños muy crónicos ya, estos niños están en SMB con volumen garantizado y ciclos de presión de soporte intermedios para controlar nosotros el volumen minuto. Y siempre que hay una situación de distrés grave, iniciamos un rescate muy precoz con volumen de alta frecuencia, con volumen garantizado. Nada más, muchísimas gracias por su atención y aquí quedo por si tienen alguna pregunta y les puedo responder, o si tienen algún comentario que hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Nos va a apoyar la doctora Lupita Cordero a dar seguimiento a las preguntas para poder responderlas, porque hay bastantes en la bandeja. Doctora, ¿quiere corroborar que podamos escucharla? Eliana, ¿sí me escuchan a mí? Doctora Pilar. Finalmente, puedes encender mi cámara, por favor. Bueno, antes de seguir adelante, doctor Sánchez Luna, ofrezco una sincera disculpa a usted y a todos los presentes por los problemas técnicos. El micrófono todo estaba como ahorita, pero no sé qué era lo que estaba pasando. Doctor Sánchez Luna, referente internacional en el tema que hemos tratado el día de hoy. Hay muchísimas preguntas, hay muchísimos agradecimientos, doctor, a usted y también a Drager, porque sin ellos no se puede dar este tipo de sesiones tan importantes para la actualización que nosotros estamos teniendo con su presencia. Doctor, muchísimas gracias, reitero mis disculpas y bueno, pues sin más preámbulo, tengo el honor de contar también en esta sesión con la doctora Lupita Cordero. La doctora Lupita Cordero está encargada de la Comisión Técnico-Científica. Ella, pediatra neonatóloga, jefa de servicio de la UCIN en el Instituto Nacional de Perinatología, también con amplia experiencia en ventilación mecánica, siendo uno de sus fuertes, y por eso he pedido que ella me apoye también en esta sesión para coordinar las preguntas, al igual que la doctora Katy Cano en la Comisión de Admisión, que fue la encargada de gestionar de manera inicial con el Lalo Nieva, que usted nos pudiese apoyar, doctor. Entonces, un agradecimiento para todos ustedes y pues sin más preámbulos empezamos con las preguntas y respuestas. Doctora Lupita, ¿quiere usted empezar? Bueno, aquí la primera pregunta que nosotros tenemos dice, ¿puede usarse el bafo en niños mayores de 35 semanas y cuáles serían los parámetros iniciales? Yo creo que gracias, muchas de las preguntas Pilar, ya las aclaramos. Sí, tradicionalmente la ventilación de alta frecuencia siempre se ha dicho que es una cosa de neonatólogos, ¿no? Y bueno, tiene una lógica, y la lógica es que son dos componentes. Primero hay que reclutar el volumen y dejarlo en reposo un volumen reservador funcional, y luego hay que generar estas ondas de oscilación que son las que van a transmitir desde la punta del tubo endotraqueal hasta el alveolo
el movimiento cinético para que se lave CO2. A ver, esto es muy fácil en un bebé de 500 gramos, 400 gramos, que que tiene un pulmón pequeñísimo donde la transmisión de la onda es muy fácil. Cuando el niño empieza a ser más grande, empieza a ser más complejo y más difícil, y desde luego esto ha hecho que en cuidado intensivo pediátrico, en bebés ya lactantes o chicos más mayores o en adultos, la ventilación de alta frecuencia fracasa con más frecuencia, si me disculpan. Bien, y esto tiene doble lógica. En primer lugar, el distrés respiratorio del recién nacido por prematuridad es un distrés que se caracteriza por baja compliance, pero resistencia no especialmente alta. Por lo tanto, la transmisión de las ondas de oscilación es excelente, con una ramificación de los bronquios muy pequeña y bronquios muy cortos y muy anchos. Por lo tanto, es muy eficaz esa transmisión. Sin embargo, en la patología del distrés respiratorio del bebé ya lactante de 4 o 5 meses o más mayor o del adulto, no es un defecto de surfactante con baja distensibilidad y colapso pulmonar. Es una situación normalmente mixta o de SDRA, donde no es un problema de reclutamiento solo, sino que la vía aérea está repleta muchas veces de contenido inflamatorio, de sangre, obstrucción, colapso, etcétera, etcétera, donde la transmisión de la presión para abrir ese pulmón es bastante más complicada. Por lo tanto, fracasa con más frecuencia en estos chicos o en estos adultos mucho más. Desde luego, en el periodo neonatal nosotros no tenemos ningún inconveniente y todos nuestros niños que precisan están en ventilación de alta frecuencia, independientemente del peso y de la edad gestacional. Nosotros trabajamos con bebés de hasta 4,5, a veces kilos o 5 en algunos casos, y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Vuelvo a insistir, lo que tienen que recordar es que la filosofía es conocer la fisiología de lo que le pasa al bebé. Vuelvo a insistir, cuanto mayor colapso por atelectasia, por baja distensibilidad, más fácil va a ser el manejo en ventilación de alta frecuencia. Ustedes van a abrir muy bien un pulmón que está colapsado. Van a abrir muy mal un pulmón lleno de detrito, de reacción inflamatoria, de SDRA. Por lo tanto, el distrés respiratorio del prematuro es una indicación excelente. Y la insuficiencia respiratoria combinada del prematuro, no solo por falta de surfactantes, sino por insuficiencia debido a escasa capacidad muscular, escaso volumen pulmonar, escaso desarrollo de la vía aérea, es excelente para la ventilación de alta frecuencia. Recuerden que intraútero el bebé tiene los pulmones quietos, repletos de líquido, en reposo. Y eso favorece el crecimiento del pulmón. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la ventilación tidal, la ventilación convencional del pulmón fetal, ya con 3-4 respiraciones provocamos una grave reacción inflamatoria. Por lo tanto, esta es una modalidad ideal para neonatólogos independientemente de la edad gestacional, pero no es lo mismo una aspiración de meconio que un distrés respiratorio del prematuro por defecto de surfactante. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta lo de una cosa que vale para todo, pues está muy bien, pero eso es como si se meten con un 4x4 a conducir una carrera de Fórmula 1. Bueno, tienen que saber lo que tienen ustedes entre manos y cómo manejarlo en cada situación. Gracias, doctor. Creo que también estamos teniendo un poquito de problemas con el micrófono de la doctora Cordero y la doctora Katy, pero bueno, sigamos aquí con las preguntas que tenemos mientras se puede solucionar esto. Dice, para la acidosis respiratoria importante, doctor, ¿es mejor desactivar el volumen garantizado cuando estamos dando ventilación de alta frecuencia o no? A ver, eso, desactivar el volumen garantizado es como si a un piloto de Fórmula 1 le dicen que le quitan las gafas o le tapan los ojos. Nosotros no lo desactivamos jamás, nunca. Si el niño necesita más volumen corriente de alta frecuencia, lo subimos y en paz. He visto alguna pregunta que dice que a veces no se consigue alcanzar ese volumen. Bueno, a veces con frecuencias muy altas, ustedes lo que tienen que hacer es deslimitar delta de presión. Delta de presión la tiene que manejar el respirador, no ustedes. Así que nosotros deslimitamos delta de presión. No pasa nada. Aunque tenga un delta de presión de 60, el pulmón no le llega. Porque como han visto en los estudios que hicimos, el pulmón está protegido del delta de presión. Por lo tanto, hagan lo que tengan que hacer, pero que ese volumen que ustedes quieren. Y luego busquen siempre el volumen más chiquito.
Por lo tanto, si no alcanza ese volumen, a lo mejor lo que tiene que hacer en algunos casos es bajar algo la frecuencia respiratoria en Hertz. A veces volúmenes altos, vamos a llamarlo altos, los que corresponderían a un niño de 3,5 kilos, no se van a alcanzar nunca con 20 Hz, porque no da tiempo a que se genere ese volumen con esas frecuencias tan altas. Sin embargo, los bebés muy chiquitos, vuelvo a insistir, esos volúmenes se alcanzan muy fácilmente. Así que deslimiten delta de presión, no quiten nunca el volumen garantizado. Y veo una pregunta que dice que cómo se calcula el volumen tidal. Yo les he puesto esa tabla de lo que usamos habitualmente. Nosotros no lo calculamos. Iniciamos aproximadamente entre 10 y 15 Hz en todos los niños con distrés respiratorio del prematuro y con un volumen corriente de alta frecuencia aproximadamente o muy próximo al peso que tiene el niño. Un bebé entre 500 y 1000 gramos, utilizamos entre 1 y 1,5 mililitros por kilo. Y así vamos subiendo en función de... Una vez que lo hemos estabilizado, lo que hacemos es ir subiendo al máximo la frecuencia y bajar al mínimo el volumen corriente de alta frecuencia hasta que vemos que ya se queda estable. Hay frecuencias que no podemos subir más y, bueno, pues lo dejamos ahí, lo dejamos en 15, 16, 17 Hz o 18. En algunos niños podemos llegar a 20, vamos a 20. Otra pregunta sería, doctor, ¿cuánto es el PCO2 que nosotros podemos permitir dentro de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria? Pues mire, la misma que en ventilación convencional o en ventilación no invasiva. O sea, el PCO2 que pueden ustedes permitir, el que razonablemente sabemos no daña al niño. En primer lugar, el niño no debe de vivir en acidosis. Esa es la primera. Por lo tanto, debemos intentar que ese pH esté corregido, esté por encima de 7,35. En segundo lugar, tenemos estudios que han demostrado que PCO2 arteriales por encima de 60-65 las primeras 72 horas de vida, sobre todo los niños más prematuros, aumentan el riesgo de daño cerebral y hemorragia intracraneal. Y también sabemos que PCO2 por debajo de 35 provocan isquemia o mala perfusión cerebral. Por lo tanto, tenemos que intentar, independientemente de la modalidad de ventilación, que el niño tenga un pH por encima de 7,35 y una PCO2 que esté en esos márgenes, más de 35 y menos de 65. Tienen que pensar siempre de cuál es el precio que va a pagar ese pulmón y ese niño por tener una PCO2 que ustedes quieren. Si el precio que tiene que pagar por tener 40 de PCO2 es muy alto y puede estar en 45 con el pH corregido, yo prefiero que el bebé pague menos precio y esté en 45. Pero evidentemente esos tiempos en que se habló de la hipercarbia permisiva, que luego se ha demostrado como sus niños han evolucionado mucho peor desde el punto de vista del neurodesarrollo o respiratorio, han acabado ya. Así que independientemente de la forma de ventilación, da igual. El niño tiene que tener un pH corregido y una PCO2 dentro de los límites fisiológicos. Doctora Katy, creo que ya está usted lista. Me dice la doctora Cordero que su audio todavía no funciona. Bueno, doctor, qué gusto saludarlo. Entre otras de las preguntas es si en el estudio de la doctora Lozada, donde medían la función dinámica del surfactante pulmonar, se incluyeron recién nacidos de término y con patologías que no son SDR. Este estudio es un estudio experimental, como les he dicho, en animales de investigación, porque no hemos querido ver qué ocurre en niños, porque es bastante más complicado porque los niños son muy inhomogéneos. Entonces, lo que hemos querido es analizar estrictamente el efecto de frecuencias muy altas con volúmenes muy chiquitos en distintas situaciones. Por lo tanto, el estudio es un estudio experimental que era la única forma de comprobar directamente. Haremos estudios en bebés, sí, pero son más traumáticos y, desde luego, más agresivos. Si hemos demostrado que el funcionamiento del surfactante está respetado a frecuencias más altas y volúmenes más bajos, con eso para nosotros ahora mismo ya es suficiente. Sin poder ingresar. Doctor, ¿qué investigaciones actuales usted considera prometedoras, sí, que ahorita esté usted haciendo para la alta frecuencia oscilatoria?
Bueno, en este momento nosotros lo ¿Qué que más hemos viene? es, sí, hemos alcanzado yo creo que una situación de tranquilidad al comprobar, por un lado, en los modelos experimentales que esta forma de ventilación es protectora. En segundo lugar, en nuestros niños hemos comprobado que también lo es en cuanto al efecto agudo y el efecto un poco más subagudo. Ideal, hacer un estudio aleatorizado, doble ciego, donde unos niños estuvieran con frecuencias más altas y otros con frecuencias estándar. Hacer un estudio con y sin volumen garantizado hoy yo creo que éticamente no tiene ningún sentido y no merece la pena. Se va a publicar dentro de poco un metaanálisis de todos los estudios clínicos, entre los que están nuestros estudios también y de otros investigadores que han seguido la misma trayectoria que nosotros y donde se va a demostrar claramente que la ventilación con volumen garantizado es segura, es eficaz y además reduce de forma significativa tiempo de ventilación mecánica y displasia broncopulmonar. Por lo tanto, yo creo que en este momento ensayos clínicos aleatorizados yo creo que no tiene mucho sentido, no serían éticos y lo único que habría que hacer es investigar cuál es la mejor forma quizás de ventilación en los bebés de mayor riesgo de daño pulmonar. Pero vamos, yo creo que en este momento y con el metaanálisis que se va a publicar dentro de poco, estamos bastante tranquilos de que realmente esta forma de ventilación es una forma eficaz y segura. Otra pregunta, doctor, respecto al reclutamiento alveolar. Refiere que en el caso de que queremos hacer el reclutamiento, se utiliza una PAO máxima o encuentra el punto medio hasta que permite el descenso de FiO2 y el estado hemodinámico del paciente. A ver, como les he dicho, lo que describió la doctora de Yergue hace ya muchos años fue buscar la presión media óptima para la mejor oxigenación con la menor FiO2. Bien, eso está bien siempre y cuando no ocurran situaciones de shunt intrapulmonar, de hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, donde la oxigenación no puede ser el mejor marcador. Entonces nosotros combinamos la mejor oxigenación con la menor presión media y la menor FiO2 y la mejor delta de presión. ¿Qué hacemos? Cuando hemos alcanzado el reclutamiento pulmonar, nosotros ajustamos la presión media de la vía aérea y vamos analizando a veces, varias veces al día, cuál es la mejor presión media. ¿Por qué? Porque si de repente mejora la distensibilidad pulmonar, el pulmón con la misma presión se va a sobredistender. Y eso puede provocar daño pulmonar y repercusión hemodinámica, como se ha comentado. Por lo tanto, lo que hay que estar es muy atento. ¿Qué es lo que miramos? Delta P. Así de claro. Si bruscamente delta P aumenta, significa que hay sobredistensión pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar presión media. Y el FiO2 puede ayudarnos, pero no tanto. Así que lo que hacemos es monitorizar y vigilar mucho delta P. Delta P lo deslimitamos. Es el pulmón del niño con el respirador quienes marcan delta P. Así que un delta P que va disminuyendo nos habla de un pulmón que va tolerando mucho mejor los incrementos de presión. Un delta P que va aumentando nos hablan de un pulmón que no tolera los incrementos de presión. Y puede ser o que se ha colapsado del todo o que está sobredistendido. Y ahí es donde nosotros, normalmente utilizando ecografía pulmonar, o una radiografía, intentamos ver qué es lo que está pasando en ese pulmón. Por lo tanto, la vigilancia, oxigenación y delta P cuando tenemos volumen garantizado. Cuidado, sin volumen garantizado delta P no vale para nada porque es la herramienta con la que ustedes suben y bajan y eso es la que es quien lo mueve es la persona que está controlando al bebé. Estoy dando pauta a la doctora Lupita, pero creo que no le escuchan. Doctor, otra de las preguntas del público es, ¿en su unidad usan la estrategia de extubación a ventilación no invasiva de forma directa o bien recomiendan usar antes ventilación convencional? A ver, intentamos que se pase directamente a ventilación no invasiva. Muchos niños, por distintos motivos, porque queremos ver la ventilación, la fisiología respiratoria, se les pasa de un periodo breve, bastante breve, a ventilación convencional en PSV con volumen garantizado. Otra pregunta, doctor, es si utilizan la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado como primera opción ventilatoria en los recién nacidos.
No, como les he dicho, normalmente es de rescate, pero muy precoz. Y de hecho, cuanto más pequeño es el bebé, si precisa ventilación invasiva, enseguida pasamos a ventilación de alta frecuencia. Y la otra situación, la hipoplasia pulmonar. Hernia diafragmática congénita, enseguida pasamos a ventilación de alta frecuencia si vemos que la distensibilidad pulmonar es muy baja. Doctor, y ya que estamos en el tema de la inteligencia artificial, ¿qué rol podría tener la inteligencia artificial en esta modalidad? Mucho. Y de hecho, en ello estamos dándole vueltas. Pero a mí cuando me preguntan cosas de inteligencia artificial, yo lo primero que les recuerdo es que la primera inteligencia tiene que ser la natural, no la artificial, derivada del conocimiento de la fisiología respiratoria. Si no tenemos inteligencia natural, las máquinas no nos van a resolver las dudas. Así que yo creo que el primer rol es el de entrenamiento, de conocer cómo hacemos las cosas y qué resultados tenemos. Eso es lo que yo en principio estoy intentando buscar, que de alguna manera la inteligencia artificial me diga, según lo que yo hago y los resultados que tengo, cómo son las cosas. Y si cambio algo, cómo van a responder. Porque hay veces que estamos muy sesgados los médicos que dicen, no, es que a mí me va muy bien con esta forma de ventilación, y otro dice, no, a mí me va muy bien con esta otra. Yo creo que ese es un error típico del ser humano, que no ve más que lo que él hace. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial, una de las grandes herramientas en medicina va a ser bajarnos un escalón, ¿verdad? Los médicos, que no seamos tan listos y que alguien desde fuera nos dé una visión más global de los resultados de lo que hacemos. Así que yo creo que la inteligencia lo primero que nos va a hacer es ayudar a corregir errores o corregir cosas que no estamos haciendo bien o que podíamos hacerlas mejor. Esa es mi visión actualmente. Yo no espero que una máquina me diga cómo tengo que ventilar a un niño, pero sí espero que me diga una máquina que quizás cada vez que hago una cosa, la respuesta no está siendo tan buena. Ahí sí espero que la inteligencia nos ayude a los médicos a ser más humildes y a aprender. La doctora Lupita no puede conectarse, bueno, no se puede dar a escuchar, pero ella me hace esta pregunta. ¿Cuáles son los límites mínimos y máximos para el volumen garantizado, doctor? A ver, vamos a ver, el volumen garantizado mínimo, el mínimo que funcione. No tenemos volúmenes mínimos. Hemos trabajado con volúmenes de 0,3 mililitros por kilo y si el bebé está bien, fantástico. Cuanto más pequeño, mejor. Máximos, bueno, pues todo lo que supere 2,7, 2,5 por kilo, estamos pensando que estamos ventilando por encima del espacio muerto anatómico. Eso no significa que sea muy alto. Si el niño necesita más, dénselo, siempre y cuando no lo puedan compensar con más frecuencia. ¿Por qué? Hay veces que dicen, no, es que el espacio muerto anatómico es de 2,7, 2,50 y algo. Eso es teórico. En su niño ustedes no lo saben, número uno. Y luego está el espacio muerto fisiológico, que cambia y que depende fundamentalmente de la cantidad de gas tidal o no que entra en la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, esa situación puede cambiar. Hay situaciones en las que niños que necesitan volúmenes tidales de alta frecuencia más altos para que el intercambio de CO2 sea mayor. Vuelvo a insistir, siempre es una mala señal. Cuando un niño necesita un volumen tidal de alta frecuencia más alto, es que las cosas no van bien. Cuanto más chiquito es el volumen, mejor, más protegido estará. Pero si hace falta más, se sube a más volumen tidal. Y luego hay una cosa que tienen que recordar. La ventilación de alta frecuencia es extraordinariamente eficiente cuando la compliance, la distensibilidad es baja. Pero cuando la distensibilidad es alta, empieza a perder eficiencia en el lavado de CO2. Muy bien para la oxigenación porque mantienes el pulmón reclutado. Entonces hay veces que en el distrés respiratorio del prematuro, antiguamente llamado membrana hialina, digo para los clásicos que nos estén escuchando, el niño mejora porque empieza a producir su surfactante, su pulmón está mucho más estable, hay mejor relación ventilación-perfusión y la distensibilidad bruscamente mejora, la relación presión-volumen. Por lo tanto, el pulmón empieza a sobredistenderse a la misma presión media, el volumen pulmonar empieza a aumentar. Entonces, delta P
aumenta, se retiene carbónico y el niño parece que empeora. Eso claramente se relaciona con una mejoría respiratoria del niño. Y tenemos que estar muy atentos, porque puede hacer que prolonguemos absurdamente la ventilación en este niño que empieza a retener carbónico. Piensen que a lo mejor lo que está ocurriendo es que está mejorando ya. Revisen por ecografía pulmonar, revisen por radiología si hay sobredistensión pulmonar y disminuyan la presión media. A ver si al disminuir la presión media ese niño mejora. Nosotros nos podemos seguir con muchas preguntas porque dado el tema y el referente internacional que está presentando, bueno, esto da para mucho. Pero bueno, voy a hacer una pregunta que está haciendo la doctora Lupita Cordero por respeto a su tiempo, doctor, y le agradecemos. Dice, ¿hay algunas estrategias de ventilación de alta frecuencia oscilatoria con volumen garantizado en enfermedades heterogéneas? ¿Hay algunas especificaciones, estrategias específicas o qué nos puede decir al respecto? Esta es una magnífica pregunta. La mayoría de las enfermedades respiratorias son heterogéneas. Yo cuando me enfrento a una enfermedad homogénea estoy muy contento porque solo tengo que abrir el pulmón con presión media y esperar a que el niño mejore. Pero las formas heterogéneas son las más frecuentes y las más difíciles. Bien, normalmente en estas formas lo que intentamos es el reclutamiento pulmonar también lento, me explico. Igual que yo puedo abrir de forma muy rápida un pulmón atelectásico global, un pulmón inhomogéneo donde hay zonas de atelectasia, zonas de sobredistensión, tengo que ir despacio, tengo que dar tiempo a que se equilibren las presiones y sin miedo ir buscando el reclutamiento pulmonar. En el momento que lo tengo ya todo es fácil. Pero lo que no podemos pretender es que la ventilación de alta frecuencia sea muy eficaz en pulmones inhomogéneos, donde solo tengo pequeñas zonas del pulmón bien aireadas y otras que no lo son, porque toda la ventilación va a recaer en la zona bien aireada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y lo primero, y aquí sí que es fundamental, es buscar el mejor volumen pulmonar posible. Y una vez que lo hemos alcanzado, ya todo es mucho más sencillo. A ti. Una última pregunta, doctor. ¿Cuándo se considera que hay fracaso a la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado? A ver, la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado no fracasa. La ventilación de alta frecuencia tampoco fracasa. La ventilación convencional no fracasa. Uno puede pensar que quien está fracasando es el médico o está fracasando el paciente, pero la herramienta es complicada. Quizá no estamos aplicando correctamente la herramienta. Tenemos que pensar, y esto es importante volver a recordar a las personas, que una herramienta es ideal cuando sé cómo usarla en un problema y en un momento determinado. Un pulmón atelectásico con distrés respiratorio de la prematuridad, donde fracasa la ventilación de alta frecuencia, quizá el bebé tiene otra cosa. Quizá el bebé tiene una hipertensión pulmonar, quizá el bebé tiene cortocircuito derecha-izquierda, quizá el bebé tiene una cardiopatía con interrupción de arco aórtico, no sería la primera vez, quizá el bebé precisa óxido nítrico, quizá el bebé precisa otra cosa. Un niño que tiene un distrés respiratorio grave a término, con un pulmón inhomogéneo, donde el bebé no va bien en ventilación de alta frecuencia, pues a lo mejor lo que tiene es un shock séptico con una neumonía intraútero. Por lo tanto, yo creo que las cosas no fracasan como tal, fracasamos nosotros, porque no damos el enfoque correcto a cada paciente con el tratamiento adecuado en cada momento. Y hay veces que hay niños que están mejor en ventilación convencional. ¿Por qué? Porque la distensibilidad pulmonar es alta y su problema es otro. Su problema es un problema derivado a lo mejor de un trastorno de relación ventilación-perfusión o hemodinámico. Por lo tanto, en esas situaciones la ventilación de alta frecuencia quizá no sea lo ideal. Hay que recordar que la ventilación de alta frecuencia es ideal para mantener constante el volumen residual funcional y para lavar carbónico de una manera muy eficiente. Por lo tanto, fuera de esas dos situaciones, quizá la mejor manera de utilizar la ventilación es la ventilación convencional, de nuevo con volumen garantizado. Vuelvo a insistir, la ventilación con volumen garantizado no fracasa, fracasa cómo estamos nosotros empleando la ventilación. Así es, doctor. Bueno, ¿algún punto que usted nos quiera dejar a nosotros? ¿Qué es lo que más importante o qué es lo que tenemos que estar nosotros pendientes, vigilando o enfatizando en este tema, doctor?
Bueno, yo siempre le digo a todos mis compañeros que miren al bebé y que piensen 2 veces antes de lo que están haciendo. Y luego hay bebés que por la mañana necesitan una forma de tratamiento y por las tardes otra. Los bebés cambian. Entonces que hay que estar muy cerca del bebé, hay que verlo, hay que estar pendiente. Nosotros en ventilación de alta frecuencia hace mucho tiempo que no, desde luego no relajamos a los niños, pero no hacemos sedación profunda. Hacemos la sedación justa, les dejamos respirar en ventilación de alta frecuencia, no pasa nada. Pueden respirar, el volumen pulmonar está constante, está mantenido por el respirador, tranquilos. Estos niños les tenemos a veces haciendo piel con piel, canguros, sin problema, en ventilación de alta frecuencia. No pasa nada tampoco. Yo es lo que les quiero transmitir, que vigilen mucho al niño, que estén muy pendientes. Es raro que nosotros conectemos a una máquina, a un bebé, y nos podamos olvidar del bebé hasta pasado 2 o 3 días y ese bebé de repente nos avise, oiga, ya me puede quitar el respirador. Yo no me gusta dar consejos, pero siempre recuerdo que lo más importante es el paciente. El paciente es el que nos transmite de verdad lo que tenemos que hacer. Miren los volúmenes pulmonares, miren el conjunto del niño, miren la perfusión, miren el estado hemodinámico del bebé. Siempre sean lo menos agresivos posibles para tener el mejor rendimiento, mantengan la menor CO2 que puedan siempre y vean siempre el precio que está pagando su paciente por el tratamiento que les están poniendo. Y valórenlo. Si el precio es muy alto, quizá el enfoque del tratamiento no sea el adecuado. Gracias, doctor. Yo creo que de este análisis que usted está haciendo, de estas observaciones que tenemos que tener siempre presente al paciente, nosotros podemos desprender una siguiente, un cuestionamiento que nos están haciendo y que en muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos. ¿Cada cuánto tiempo medir CO2 en sangre? Para no estar invadiendo, para estar vigilando al paciente. Por eso contamos con tantos equipos que nos pueden dar estas mediciones de forma indirecta. Pues, pero mejor consideración de usted. Sí. Nosotros hace ya bastantes años que no utilizamos medición transcutánea de CO2 porque era poco eficaz, porque quemaba a los niños. Cuando no quemaba a los niños no valía para nada. A partir del segundo o tercer día que la piel está epitelizada tiene poco valor, son caras, evitan la manipulación de la madre, evitan la manipulación del niño, en pronos también, a veces no están bien, así que dejamos de utilizarla. Miren, desde que utilizamos la ventilación con volumen garantizado hace ya muchos años, hay una relación tan directa de la ventilación alveolar con el CO2 que normalmente, como mucho, hacemos una gasometría al día y solo en niños muy graves en los cuales necesitamos controlar un poco más cercano lo que estamos haciendo, hacemos alguna más. Miren, yo en el momento que veo que el CO2 está donde yo quiero y sé mi DCO2 en caso de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado o mi ventilación volumen minuto en caso de convencional, ya no necesito hacer más análisis, porque ya sé que hay una correlación directa, porque va a haber una relación continua entre ese CO2 y ese otro DCO2. Se extraña muchas veces que vienen médicos de otros países, pero si es que hacéis pocas gasometrías, sí, y de verdad no necesitamos hacer muchas más, así de claro. Te reitero mis agradecimientos, sí, y pues a mí me gustaría cerrar con una reflexión. Como neonatólogos nosotros conocemos los desafíos que enfrentamos día a día en la ventilación de nuestros pacientes más frágiles. El título de esta conferencia, ¿dónde estamos?, no solo es una pregunta técnica, sino una invitación a reflexionar sobre el camino recorrido y el que aún debemos recorrer. Doctor, agradezco su tiempo, su amable participación que tuvo para con nosotros y sobre todo también agradezco el generoso patrocinio de Drager para que esta sesión haya sido posible. Y pues, doctor, si no tiene más que comentar, Katy, agradezco enormemente. Bueno, yo darles las gracias, porque para mí siempre es un placer y me siento como en mi casa cuando estoy en México, cuando estoy con ustedes. Y también anunciarles que después de muchos años y he visto la necesidad y me piden desde muchos sitios, porque asesoro pacientes de
pues casi de todo el mundo, ¿no? En ventilación, pues he creado entre la Universidad Complutense de Madrid, que es la mayor universidad pública de nuestro país, y la empresa Dräger, una cátedra extraordinaria para hacer unos cursos que van a estar acreditados de 3 meses de duración, parecidos a una especie de diploma, se llama microcredencial. Esperemos tenerlos en marcha ya a partir del primer trimestre, entre el primero y el segundo trimestre del año 2026, al que todas las personas se podrán apuntar y espero que disfruten, porque hemos intentado que sean una formación con acreditación de la universidad de más nivel que pensamos que puede ser muy útil. Va a ser en lengua española y se pueden apuntar porque va a ser absolutamente virtual desde cualquier parte del mundo que tengan interés. Poco más, dar las gracias de nuevo a la Sociedad de Neonatología de México y sobre todo a Dräger, que siempre ayuda en la formación de nuestros médicos y nuestras enfermeras y todas las personas que cuidan a nuestros bebés. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Ya.